Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles la posible forma de resolución de un problema muy parecido al que estamos desarrollando en este momento en la cursada, pero con algunas complejidades extra. Quiero mostrarles esto porque en la clase no se habló aún bien sobre la forma en que se puede resolver la productividad y el costo de un sistema de cosecha donde varias máquinas comparten una misma actividad, donde varias máquinas colaboran para generar producción en una misma actividad. Acá tengo un ejemplo que es distinto al ejercicio, un ejemplo que hice adrede para esta demostración, pero que es parecido al que le tocó a algunos. Tenemos un frente de cosecha formado por un Fenerbahce, dos skiders diferentes entre sí, fíjense que no son iguales, dos procesadores diferentes entre sí y una cargadora. Corte, extracción, enterramiento, usado y carga. Cada uno tiene un costo de operación que podríamos haber calculado por FAO. Yo coloqué números al tuntún, pero que representan costos realistas, similar a lo que están obteniendo ustedes. Y cada máquina tiene una eficiencia diferente que va a afectar a su productividad. En general trabajaríamos entonces en un turno de 8 horas con 22 días por mes, pero vemos que en una resolución eso podemos llegar a cambiarlo. Y tenemos esta serie de rodales, A, B, C, D, E, F, con una serie de operaciones de primer raleo, talarraza, segundo raleo, diferentes superficies, diferente tamaño de árbol medio, diferente densidad al momento de la intervención y diferente intensidad de cosecha. Las talarrazas, fíjense que dice 100%, pero los raleos dicen 50% porque se aprovecha solo un porcentaje de los árboles. Una distancia media de extracción homogénea para que no afecte el ejercicio y una tarifa prevista sacada del colegio de ingenieros. Entonces, acá tengo dos formas de resolver diferentes. Vamos a empezar por la más sencilla y vamos luego a la más compleja. Las dos son válidas, pero tienen diferente potencial. Tengan en cuenta que este es un equipo full tree para tal raza, no tiene sentido probarlo ni acá, ni tampoco acá, ni tampoco acá. Si ustedes, como vi que algunos están haciendo, si ustedes calculan productividad y costo de las máquinas para esas operaciones que donde no corresponde utilizar los equipos, están transmitiendo el mensaje de que no entendieron el concepto respecto a qué tipo de actividad puede realizar cada equipo y dónde puede intervenir según sus características. Lo lógico es para reducir la extensión de las tablas y reducir los cálculos que tienen que hacer, tomen primero una decisión basada en los conceptos que vimos en la cursada y definan que realmente con este equipo de talarraza full tree pueden realizar cosecha en estos tres lotes, B, D y E. Reducen la extensión de trabajo que tienen que hacer y además demuestran que saben realmente qué tipo de tarea puede realizar cada máquina y cuáles son sus limitaciones asociadas a las características de los rodales. La primera técnica la llamo resolución por producción instantánea, porque vamos a considerar el costo de producir una tonelada de madera o un metro cúbico en cada máquina de forma instantánea, aislada de las demás máquinas. Fíjense que acá volví a copiar los datos originales y le puse nombre a las máquinas: Fenerbahce, Skider 1, Skider 2, PR1, PR2, cargadora 1. Repetir los datos acá de turnos, horas y días. En esta resolución las horas van a ser constantes para todas las máquinas. No vamos a considerar los desbalances entre actividades, sí para la producción pero no para los costos. Y se considera que todas las máquinas trabajan a su máxima capacidad sin limitaciones provocadas por otros equipos. O sea que ninguna máquina se va a quedar sin madera porque otra máquina no está pudiendo cumplir con el cupo. Fíjense que acá copio de vuelta la base de rodales, operación, talarraza, ya saqué los rodales que no corresponden, superficie, volumen medio, densidad inicial, intensidad de raleo, intensidad de tracción, tarifa. Y calculo una primera variable, la voy a ir poniendo un color a las calculadas para que vayan viendo. Calculo una primera variable calculada que es el volumen disponible por hectárea para cosechar, que es el tamaño de árbol medio por la densidad de árboles que hay por la intensidad de cosecha, en este caso es 100%. Y la otra es el volumen total disponible en el rodal o en el lote, que es ese volumen aprovechado por la superficie del lote. Eso es muy sencillo. No sigo calculando ahí porque me queda chica la pantalla. Paso a la siguiente tabla, donde copio nuevamente el encabezado de rodales. Y ahora armo una columna que se llama corte. Fíjense que uso celdas combinadas para que me quede un poco más prolijo. Y comienzo copiando el costo de operación del Fenerbahce que hace corte. Es el mismo en todos los lotes. Porque, bueno, no estamos considerando una sensibilización del costo, no estamos yendo a metodología FAO y variando cosas lote a lote. Entonces, el mismo en todos los lotes. Lo cliqueo. Y de los cuadros, de los gráficos que le enviamos o de una función de producción, coloqué productividades efectivas. No son exactamente iguales a una productividad que puse para el ejemplo, pero serían tomadas de esas ecuaciones de producción o de las curvas que vimos.
El Feller en el lote B estaría siendo 140 metros cúbicos por hora efectiva, en el lote D 75 y en el lote E 90. Luego calcula la productividad real en metros cúbicos por hora, multiplicando la productividad efectiva por la eficiencia. Eso ya lo saben hacer. Y luego calculo el costo del corte. Si tengo el costo horario, sé que la máquina para operar una hora requiere 95.000 pesos y sé que en una hora produce 112 toneladas, el costo por metro cúbico va a ser 95.000 pesos sobre 112, 848 pesos por metro cúbico para realizar el volteo de los árboles. Y así en los otros casos. Fíjense que cuando el tamaño del árbol disminuye, aumenta el costo. Entonces esto ya está calculado. Para el skidder es exactamente igual, colocamos el costo horario del skidder, la productividad calculada de un gráfico o de una ecuación. Productividad real es productividad efectiva por la eficiencia. Y el costo de extracción con el skidder 1, fíjense que es con el 1 en particular, va a ser su costo horario de operación sobre su productividad real en metros cúbicos por hora. Y nos da como resultado, fíjense que coloco siempre las unidades, nos da como resultado peso por metro cúbico, 1176. Esto también ya lo calculé. Ahora venimos al skidder 2. Costo horario del skidder 2, productividad efectiva del skidder 2, productividad real del skidder 2. Fíjense que tiene menos eficiencia. Tiene solo 70% de eficiencia. Y su costo, bueno, es mayor. Costo horario dividido productividad real. Esta es la forma directa. Nada está limitando que el skidder 2 trabaje a su máxima capacidad. Fíjense, cuando calculo el costo de la extracción con esa máquina, divido el costo horario por su productividad, pero la productividad no está limitando nada. Lo mismo para el procesamiento, con el procesador 1. Lo mismo para el procesamiento con el procesador 2. Fíjense que el procesador 2 es menos productivo y tiene un costo, entonces, más alto, a pesar de que su costo horario era menor. Y lo mismo para la cargadora. La cargadora tiene un costo horario de operación de 60.000 pesos por hora, una productividad efectiva muy alta de 120 metros cúbicos por hora, pero una eficiencia de solo el 50%. Y eso hace que el costo de carga, bueno, sea de 1.000 pesos por metro cúbico. Con esto, si se fijan, voy a resaltarlo, el costo. Voy a resaltarlo, el costo de cada una el costo de producción con cada una de las máquinas. Pero fíjense que hay actividades donde hay dos máquinas. Lo tenemos así en extracción y en procesamiento. Entonces, acá abajo vuelvo a hacer otra tabla, tengo el rodal, indico las horas por mes. Esta tabla es para calcular la producción del minifrente de cosecha. Las horas por mes son turnos por horas por días, iguales para todas las máquinas. ¿Cuál va a ser la producción mensual del corte? Va a ser la productividad real horaria, el metro cúbico por hora del Feller cosechador de ese lote, por las horas que la trabaja por mes. Esa es la producción mensual de la actividad de corte. Acá es importante que coloquen en formato de número, que quiten decimales si lo aportan, que dejen más o menos prolijo, pueden centrar las cifras, pero que siempre pongan las unidades. ¿Qué pasa en el caso de la extracción? Acá hay un truco, hay un promedio ponderado. Ustedes saben calcular promedios ponderados. Tengo 176 horas por... no, disculpen, no es un promedio ponderado, es una suma de productividades. Tengo 176 horas por la suma de la productividad horaria del skidder 1, 68 metros cúbicos por hora, y la productividad horaria del skidder 2, 49 metros cúbicos por hora. Los dos skidders están trabajando en paralelo, como en un circuito eléctrico en paralelo. Los dos generan producción y entonces la producción mensual es la productividad horaria de las dos máquinas combinadas multiplicada por el número de horas de trabajo del mes. En el caso del procesador, lo mismo. El número de horas de trabajo del mes por la productividad real combinada de las dos máquinas, sumada. Y en el caso de la carga, tenemos una sola máquina, entonces la productividad real de esa máquina por el número de horas del mes. Y la producción del frente, como dijimos, se debe a la actividad limitante. Ahora ya tenemos una producción mensual para cada actividad y con el mínimo podemos calcular la producción del frente. Este dato es importante, es uno de los principales resultados. Tengan en cuenta que si tuvieran que calcular cuánto tiempo demoran para cosechar en meses, ya pueden hacerlo dividiendo el volumen total del rodal dividido la producción del frente. 4 meses en el primer caso, 2 meses en el segundo, 1 mes en el tercero. Redondeado, acá pueden ver que ya tenemos decimales siempre. Entonces, fíjense que ya tenemos un dato importante. Trabajamos con el mínimo, fíjense que en el primer caso la cargadora es libre limitante,
En el segundo caso y en el tercero los procesadores son la limitante. Y luego, ¿cómo hacemos con los costos? Teníamos acá pintado el costo de corte. Fíjense que acá se me escapó, eso, arruiné una celda. Teníamos acá el costo de corte en pesos por metro cúbico, lo traemos acá. El de carga en pesos por metro cúbico lo traemos acá. Y en el caso de extracción y procesamiento tenemos que hacer promedios ponderados, porque hay una máquina que produce poco a un alto costo y la otra máquina que produce mucho a un bajo costo. Entonces los costos no se pueden promediar directamente, hay que ponderarlos por producción. Para eso, el promedio ponderado es la suma de los productos dividido el total de la cantidad. Hago la producción del esquí 1, productividad horaria del esquí 1 por el costo horario, el costo por metro cúbico del esquí 1, el costo de extracción, más la productividad horaria del esquí 2 por el costo de extracción del esquí 2. Todo eso dividido la suma de productividades del esquí 1 y del esquí 2. Lo puedo hacer así, o también podría trabajar con los datos acá de producción mensual, que sería exactamente lo mismo. Calcular la producción mensual del esquí 1, la producción mensual del esquí 2 y usarlo para ponderar. Pero podemos hacerlo acá, que es más sencillo. Lo mismo en procesamiento. Productividad horaria del procesador 1 por el costo de elaboración de ese procesador, más productividad horaria del procesador por el costo de producción del procesador 2, dividido combinación de las productividades horarias del 1 y el 2. Entonces, se pondera la relación que hay entre el costo por metro cúbico y la cantidad de producción que hace la máquina. Tengo acá los costos entonces de las 4 actividades, la madera va pasando de una actividad a otra y va sumando costos. Entonces el costo de producción es la suma de esos costos, el costo de producción de un metro cúbico de madera. Ahí tengo la otra respuesta. Y si quiero saber el margen, hago la resta entre la tarifa y el costo de producción y tengo un margen. En el primer caso positivo y en los otros dos casos es negativo. Corto acá y en el siguiente video les muestro la otra forma de resolver esto. Bueno, esta segunda forma de resolución se destaca porque vamos a resolver el ejercicio buscando calcular los costos y la producción acumulada a fin de mes. Una técnica distinta a la producción instantánea que hacíamos antes. En este caso las horas van a poder ser variables. En principio vamos a trabajar un turno de 8 horas, pero después vamos a cambiarlo. Van a poder ser variables para cada máquina y rodal. Vamos a considerar los desbalances que existen entre actividades y vamos a considerar las limitaciones que provoca un equipo sobre los demás. Que eso es importante porque en la realidad una máquina no está sola, sino que está limitada por la máquina que está antes que ella. Si un skidder no tiene madera porque el ferro no cortó, no puede trabajar. Misma estructura para esto. Misma estructura acá. No lo voy a pintar, pero bueno, fíjense que tenemos los mismos valores. Acá copiamos las características del frente y cambiamos la estructura de esta tabla. O sea, esto es una tabla nueva. En realidad agregué una tabla nueva acá, que es la tabla de configuración del frente. Es una tablita donde configuramos cuántas horas y turnos va a trabajar cada máquina. El Fenerbahce va a trabajar un turno de 8 horas. El skidder un turno de 8 horas, el otro skidder un turno de 8 horas, el procesador 1 un turno de 8 horas, el procesador 2 un turno de 8 horas y la cargadora un turno de 8 horas. Lo puse acá porque si lo intercalamos con la tabla inferior nos queda muy larga, entonces lo saqué afuera. Ahora vengamos a calcular las producciones y los costos. Acá tenemos el costo horario del Feller, la producción efectiva del Feller, la producción efectiva, recuerden. Y acá en lugar de la producción real horaria, vamos a calcular ya la producción real por mes. Fíjense que voy a multiplicar número de turnos por número de horas por la producción efectiva, por la eficiencia y por el número de días. Y el número de días lo bloqueo para que no se mueva. Y así para los otros rodales también. Entonces estoy multiplicando los turnos que trabaja la máquina, las horas que hacen cada turno, los días que trabaja en el mes, la productividad efectiva y la eficiencia. Y lo que tengo es la producción real que hizo esa máquina hasta final de mes. Nuevamente, independientemente de las otras. Pero ellas son metros cúbicos por mes. Entonces sí voy a pintarlo con un color. Y ahora queremos calcular el costo. ¿Cuánto cuesta operar esa máquina en el mes? Eso lo vamos a hacer en pesos por mes, fíjense. Multiplicando el costo horario por el número de horas que trabaja. Turnos por horas por días. De esa forma podemos calcular el costo horario, el costo mensual de esa máquina. ¿Cuánto cuesta mantener operando la máquina? Independientemente de si produce o no produce. Ahora inmediatamente nos vamos a la máquina de extracción. Skidder 1. El costo es un dato. Disculpen, no voy a pintar esto. El costo es un dato. Productividad la sacamos de la tabla.
La producción mensual va a ser el número de turnos del Hydro 1 por el número de horas, por la eficiencia, por el número de días, por la productividad efectiva. Y el costo mensual va a ser el costo horario por el número de horas, número de turnos y número de días. Y así para las demás máquinas. Fíjense que es sencillo, no hay mucho misterio respecto a cómo se acumula. Tengan en cuenta si las etiquetas, las unidades. Fíjense que tengo metros cúbicos por mes y pesos por mes, no pesos por metro cúbico. Procesador 1, procesador 2, cargadora. Pueden trabajar con negrita, pueden centrar, sacar decimales. No tiene sentido tener estos decimales acá. Esto habría que depurarlo. Ponerle signo de pesos. Y ahora entonces venimos a integrar eso. Tenemos una tabla que va a ser la tabla de producción del frente de cosecha. Horas que trabaja por mes. La tenemos, pero creo que no la usamos. Lo copié del ejercicio anterior. Y ahora veamos. Producción del corte. Simplemente lo tomo de acá. Para tenerlo acá abajo. Producción mensual de la extracción, la tomo de ahí, pero como tenemos dos skiders, sumamos la producción del skider 1 y la del skider 2. El primero hace 11.900 toneladas por mes y el segundo hace 8.600. La sumamos y tenemos 20.500 toneladas por mes. En el caso del procesador también sumamos la producción mensual del procesador 1 y la producción mensual del procesador 2. Y en el caso de la cargadora, tenemos una sola cargadora. Bueno, clicamos en su valor para tener la producción mensual. ¿Cuál va a ser la producción del frente de cosecha? Que es una de las preguntas definidas del ejercicio. Va a ser el mínimo entre cada una de las actividades. Acá ya tenemos esto a nivel de actividad, no de máquina. Eso hay que destacar. Bueno, entonces en este caso limita la cargadora y en este caso limita el Feller. Exactamente igual que hoy. Fíjense que los valores son exactamente los mismos que con la otra resolución. Eso no cambia en nada. Incluso vamos a calcular el número de meses que hace falta para cosechar. El volumen de lote estaba acá. Bueno, tenemos ya resuelto cuál es la producción del frente. Ahora vamos a resolver cuál es el costo de producción. Traemos el dato de costo de operación del Feller. Y en el caso de operar un Feller durante un mes, y en el caso de extracción, tenemos que sumar los costos de operación del skidder 1 y del skidder 2. Porque cuesta 14 millones operar uno y 12 millones operar el otro. 26 millones en total. Procesador, es lo mismo. Para el procesamiento debemos sumar el costo de operación del procesador 1 y del procesador 2. Y para el cargador tenemos una sola cargadora, entonces traemos un costo. Entonces, el costo de operación total en peso por mes del frente de cosecha, que es lo que tenemos que mover en nuestra cuenta de banco al final para cubrir los costos, va a ser en este caso, en todos los casos lo mismo, 88 millones. ¿Por qué en todos los casos lo mismo? Porque en todos los casos estamos trabajando un turno de 8 horas. O sea, esto es todo igual. Son las máquinas trabajando las horas que tienen que trabajar. Por definición. El costo de operación mensual va a ser la suma del costo de operación de cada una de las actividades. Peso por mes. Y ahora, ¿cómo llegamos al costo de producción? Si nosotros sabemos que en nuestro frente producimos 10.500 toneladas y nos cuesta 88.880.000 producirlas, bueno, va a ser una división 88.880.000 dividido la producción de frente. El costo de operación mensual dividido la producción de frente. Y tenemos ya valores en peso por metro cúbico. Eso también es dato, es una de las respuestas del ejercicio. Y nuevamente el margen lo calculamos como la diferencia entre la tarifa sugerida y ese costo de operación. ¿Qué ocurre en este caso? Que en todos los casos nos dio margen negativo. Diferente a la resolución anterior donde teníamos un margen positivo y dos márgenes negativos. ¿A qué se debe esto? A que acá estamos teniendo costos mensuales por máquinas que están trabajando pero no están produciendo. Porque tienen limitaciones de producción. Fíjense que el frente está limitado en este caso por la cargadora y el desbalance es muy grande. Bueno, veamos entonces cómo podemos resolver esto. Tenemos margen negativo en todos los casos, que eso no puede ser porque evidentemente la realidad es que algo tenemos que poder cosechar, tenemos que analizar qué está pasando. Vemos que hay desequilibrio entre el corte y en este caso la carga. Corte, procesamiento, fíjense que el corte, procesamiento, extracción y carga pueden, corte de extracción y procesamiento pueden producir por lo menos 17.000 toneladas y la carga solamente 10.000, entonces eso está limitando. Y en este caso está limitando el procesamiento. Voy a marcar los que son limitantes. En este caso está limitando el procesamiento, pero no podemos, como los árboles son más chicos, la producción del corte tampoco es muy alta, y la de la carga es igual que la del corte, y la de la extracción, bueno, también es parecida. Acá es difícil que podamos hacer algo para disminuir los costos, pero acá que tenemos un desbalance fuerte, sí.
Después lo que tenemos que hacer, entonces ahora vamos a tratar de tocar las horas por día para tratar de equilibrar el frente de cosecha. Pero tenemos que pensar qué enfoque vamos a usar. Vamos a tratar de equilibrar hacia abajo, produciendo la cantidad que produce la actividad que menos produce, la cantidad mínima, y respetando esta configuración de turnos y días. O vamos a equilibrar hacia arriba, aumentando las horas de trabajo de la máquina que menos produce para conseguir maximizar la producción del frente de cosecha. Pueden ser los dos enfoques válidos. Tenemos que ver cómo lo afrontamos y depende principalmente del contrato que tengamos. ¿El contrato está restringido? ¿Tenemos un limitante? ¿O el contrato está abierto y podemos producir más cantidad? Tengan en cuenta que si nosotros llegamos a poner alguna máquina doble turno, vamos a tener que volver a la estructura de FAO y cambiar las horas de uso anual para que estos costos justamente disminuyan. Eso habrá que hacerlo en otra hoja y traer y actualizar este valor acá. Por ahora tratemos simplemente de cambiar las horas hacia la baja. Veamos acá, tenemos mucha producción del FENER. Venimos a las horas de ese FENER y pasamos de 8 a 6 horas. Todavía sigue superando a la producción de la cargadora. Okay, vayamos a 4 horas. Ahora la limitante es el FENER justamente. Bueno, 4 es poco, vayamos a 5. Con 5 horas de trabajo, usando números redondos siempre, la limitante sigue siendo la cargadora, pero el FENER ya está muy cerca de la producción de la cargadora. Vayamos ahora entonces a la extracción. Tenemos dos skiders trabajando 8 horas. Veamos qué pasa si apagamos uno de los dos skiders. Veamos cuál es el que tiene un costo mayor. Bueno, el costo por tonelada no lo tenemos acá para verlo, pero veamos cuál tiene un costo horario mayor. El 648 tiene un costo horario mayor, pero su productividad es también mayor. Bueno, probemos a apagar uno o probemos a apagar otro y vemos qué pasa. Vamos a empezar apagando el Caterpillar. Vamos a decirle que trabaje 0 turnos y de esa forma no va a aportar ni costos ni producción. Fíjense que la actividad del frente, la producción de la extracción, ahora está igualada prácticamente con la carga. Venimos al procesador. Todavía podríamos intentar bajar a 7 horas el turno y a ver qué pasa. Vemos en este de acá. El que sí queda trabajando lo bajamos a 7 horas. Y incluso conseguimos afinar más, pero ahora la máquina limitante es la extracción. Entonces vamos a dejarlo en 8 horas. Veamos ahora qué pasa con los procesadores. Tenemos 16.000 toneladas. Vamos a bajar a 6 horas cada uno. Estamos en 12. 6 y 4. Ahí está. Uno trabajando pocas horas y el otro haciendo media turno únicamente. La otra alternativa sería aumentar las horas del primero y apagar el segundo. Y también funciona. O sea que si con un procesador trabajamos 10 horas, podemos dejar apagado el otro sin que sume ni costos ni producción. Tenemos que considerar que estamos llevando al otro lado que no tiene costos fijos. 10, 9. Ahí está. Un procesador trabajando 9 horas y el otro sin trabajar. Y la cargadora, bueno, tiene su productividad y sigue siendo la limitante. Ahora, si venimos a ver el costo, ya tenemos un margen positivo. Porque las máquinas en las que redujimos el número de horas dejaron de aportar costos variables y también consideramos que dejaron de aportar costos fijos, lo que no es cierto. Por eso, la realidad se encuentra entre estas dos resoluciones, entre la A y la B. Ni es cierto que podemos dejar de considerar los costos de las máquinas en las horas que no trabajan, ni es cierto tampoco que las máquinas tienen un costo tan bajo como cuando trabajan sin limitación. Lo más probable es que nunca podamos superar este margen. Veamos los otros casos. Acá la limitante es el procesador. La cargadora, lo que podemos llegar a bajar un poquito la extracción. Podemos trabajar con 7 horas con algún skidder. Ahí está, ya lo equilibramos. Y en este otro caso, bajamos a 7 horas del FENER, 6 horas del FENER. Ya son 7, 6 no podemos. Lo mismo, bajamos a 7 horas los skidder. Y la limitante, bueno, ahora ya están equilibrados y podemos ver que el margen negativo disminuyó, pero sigue siendo negativo. No conviene trabajar en esos dos sitios. Otro enfoque podría ser maximizar la producción. Voy a deshacer rápidamente para dejar todo en 8. Ahí está. Y podemos tratar de hacer que la máquina que está siendo limitante deje de ser limitante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, incrementando sus horas de trabajo. Por ejemplo, en lugar de trabajar 8 horas, vamos a trabajar 10 horas. Fíjense que se está acercando ya al procesamiento que es la limitante. Bueno, vamos a trabajar 12 horas con la cargadora. Eso ya implicaría explotar al operario. Está en el límite de lo legal trabajar 12 horas. Ustedes en el campo vieron que decía que trabajaba 14 horas, pero eso es complejo.
Estamos ahí en 12 horas y casi equilibramos con el procesamiento. La otra opción es trabajar 2 turnos con la cargadora, 2 turnos de 8 horas. Y ahí estamos en 21.000 toneladas por mes, que es muy parecido a la extracción. Para seguir equilibrando hacia arriba, y fíjense que es muy parecido al corte. Podemos cortar 9 horas con el FREN y podemos con el procesador trabajar 10 horas con cada uno. Y ahora conseguimos equilibrar el frente hacia arriba, incrementando su producción mensual. Eso no significa que el margen vaya a mejorar. Para que el margen realmente mejore, tendríamos que ir a la estructura de costo-FAO y considerar ahora que las horas de uso cambiaron y estos costos van a disminuir si podemos amortizar antes las máquinas porque trabajen a doble turno. Cambiaríamos los costos, conseguiríamos una reducción en los equipos donde trabajamos a doble turno por amortización previa y por licuación de los costos fijos, y ahí sí podríamos tener un margen mejor. Bueno, veamos ahora. En este caso la limitante es más complejo, porque la limitante es el procesamiento, pero también el corte. Este frente de acá ya no se puede incrementar más, trabajando 8 horas, porque la carga es la que está muy parecida al procesamiento y el corte también. Si quisiéramos incrementar su producción, deberíamos pasar a trabajar con doble turno en algunas actividades y trabajar más horas con el FR. Pero ya no hay mucho margen para ajustar. Y en este otro caso, podríamos incrementar un poco las horas de trabajo del procesador. Y las horas de trabajo de la cargadora. Y ahí estamos escribiendo hacia arriba. Y bueno, conseguimos reducir el margen negativo que teníamos. Empieza a hacerse un poco más factible. Bueno, esa es la forma que yo utilizo para resolver. Yo prefiero esta, aunque es más larga, porque permite hacer esos pequeños ajustes. Pero bueno, lleva más tiempo. Si lo necesitamos, buenísimo. Si no, esta otra opción también es buena. ¿Cuál es la clave acá? Es que acá sí vamos a poder ahora conseguir una producción estable. En el ejercicio les comentaron que teníamos que tener una producción mensual estable para no sobre enviar madera a la industria. Eso implicaría que acá tenemos que bajar, en lugar de aumentar, tenemos que bajar la producción del frente en el lote B, poniendo a descansar a una máquina así, y disminuyendo la hora de las otras para conseguir una producción muy parecida a la de los lotes D y E, el caso que les mostré anteriormente. Y ahí conseguiríamos que nuestra producción mensual sea homogénea y que en el diagrama de Gantt no tengamos picos en ningún momento. Bueno, espero que sea de ayuda y cualquier cosa comenten.